centramos en la siguiente mesa, que también va a ser un auténtico lujo. Esta mesa va a ser coordinada por Yolanda Muñoz. Yolanda, te tenemos aquí también. Sí. Estupendo, Yolanda. Bueno, va a ser Yolanda quien va a presentarnos a los integrantes de esta mesa. Yo voy a presentar brevemente a Yolanda. Si quisiera decir todo de ella, también me gastaría todo el tiempo. Entonces, solamente deciros lo básico, unas pinceladas, aparte del cariño que ella siempre motiva en mí y en todos los que la conocemos. Yolanda es psicóloga, además de estar formada en terapia de familia y de pareja. Es miembro fundador y alma mater, junto a María Eugenia Ramos, de la Fundación Guizagune, directora del Máster de Mediación y Gestión de Conflictos, fundadora del Grupo Vira, también para la gestión del cambio. Y bueno, de ella podía decir muchísimas cosas. Yo tengo muy presente un recuerdo fantástico porque ella también ha sido formadora muchas veces en distintas formaciones en Sudamérica. Me acuerdo con ella una vez en Medellín, estuvimos haciendo una formación en la Universidad de Medellín y lo curioso fue que luego nos recibieron en el ayuntamiento casi con honores. Estábamos alucinadas, las dos pequeñas mediadorcitas, tanto ella como yo, y Joan Sendra, allí en el ayuntamiento como si fuésemos alguien. ¿De acuerdo? Pues bueno. Perfectamente. Y de la experiencia en la cárcel de Medellín, que eso también es para contar. No, esa cárcel fue tremenda. Sí, fue muy impactante. Pues bien, os dejo con Yolanda, una gran experta en mediación con una dilatadísima experiencia, no voy a decir los años porque como la veis es jovencísima, pero ella nos va a presentar esta nueva mesa en la que también vamos a aprender mucho. Muchas gracias, Yolanda, por estar aquí. Muchas gracias a ti, Ana, muchas gracias a todos por invitarme, por poder participar en este espacio, que siempre es un lujo poder encontrarnos entre amigos y amigas para seguir avanzando y trabajando en todas estas cuestiones de gestión de conflictos, de promoción de la convivencia, de mejora de la calidad de vida, de mejora de los entornos, ¿no? Yo creo que este es el reto en el que todas las personas que estamos aquí congregadas, pues de alguna forma nos motiva a seguir trabajando. Tengo la grandísima suerte de compartir esta mesa, o de moderar, mejor dicho, esta mesa con tres personas muy expertas en todas estas temáticas, que además el título de la mesa es Gestión y acompañamiento en divorcios de alta conflictividad, ventajas, beneficios y respuestas, y han tenido la generosidad y la altura de miras de poder juntar tres miradas diferentes para hacerlo mucho más enriquecedor. Vamos a tener la mirada más de la mediación, la mirada más desde la coordinación entre diferentes agentes y con la mirada también de las herramientas y, por supuesto, también este elemento que viene atravesando lo que se está comentando, que tiene que ver como el elemento del coordinador de parentalidad como garante en las posibles situaciones de violencia que se den. Para ello, como os decía, nos acompañan tres personas. La primera persona que va a participar, presento ahora a las tres personas para que luego pueda ir todo mucho más dinámico y se puedan ir sumando las diferentes intervenciones. La primera persona que va a intervenir es Sacramento Barba Maroto. Sacramento es psicóloga, experta en mediación y formadora. Trabaja en la Fundación ATIME, donde se puso el primer programa de mediación extrajudicial de España en el año 1992 y es responsable de formación de esta entidad. Además, es coautora de la guía Conoces la mediación, la guía que enseña a separarse y seguir siendo padre y madre. Todo un reto por lo que venimos escuchando. Continuará Marisol Ramoneda, que es psicóloga, mediadora y licenciada en dirección de empresa. Desde hace 12 años dedica su labor profesional casi en exclusiva a las rupturas y divorcios. Trabaja de forma privada, aunque también es designada en procesos judiciales de ámbito público. Su peculiaridad es que ofrece un abanico de herramientas personalizadas para cada familia que sufre una ruptura: terapia, coaching, mediación, informes forenses y coordinación de parentalidad, que además nos va a compartir todas estas herramientas. Y finaliza Santiago Madrid Miras, que es también psicólogo, mediador, coordinador de parentalidad y formador. Es presidente y psicólogo general sanitario con cerca de 25 años de experiencia en el Instituto Motivacional Estratégico y Motiva, con alta especialización y experiencia en terapia de pareja, intervención en conflictos, mediación y psicoterapia narrativas de tercera generación, desde un enfoque siempre integrado. Además, es mediador penal con mediadores e infractores, con una larga trayectoria, aunque como veréis tampoco parece por edad, en la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Educación e Reinserción del Menor. Asimismo, pues es autor
de diversos artículos y libros de mediación motivacional y también es director y fundador de la revista Mediación. Imparte regularmente formación en diversas universidades, pues como la de la Complutense de Madrid, la Universidad de Distancia de Madrid, la Universidad Francisco de Vitoria, etcétera. Un lujo la mesa con la que vamos a compartir y sin más le cedo la palabra a mi compañera Sacramento para que empiece. Sacramento, cuando quieras, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer el poder compartir con todos ustedes esta tarde aquí en Madrid, algo lluviosa, no sé, en otros lugares de España y fuera, cómo está el tiempo. Bueno, muchísimas gracias a la organización y a ti, Yolanda, por la presentación. Como nos decía Yolanda, mi intervención se va a realizar desde mi trabajo como mediadora en la Fundación ATIME. Quisiera comenzar diciendo que la ruptura de pareja es una de las experiencias más dolorosas que puede sufrir el ser humano, como todos los compañeros se están nombrando. Después, incluso de la muerte de un ser querido, es uno de los acontecimientos más estresantes en la vida de una persona. Fíjense, el 97% de los divorcios que son considerados altos, con un nivel de conflicto alto, tienen hijos. Todos los que nos dedicamos a la mediación y, por supuesto, no solo a la mediación, sino que a la separación y el divorcio, sabemos que lo que más preocupa a los padres es el tema de los hijos y que el tema más controvertido es el tema de la custodia. Bueno, el tema de los hijos, como decía anteriormente, es un factor que incrementa el conflicto en los divorcios, pero no necesariamente por el hecho de tener hijos. Hay otros elementos que ya han sido nombrados por mis compañeros y que yo quisiera poner énfasis en otras variables que me parece que desde mi labor en estos casi 28 años como mediadora he visto que se dan en los divorcios que podemos llamar de alta intensidad. Como decía, la propia intensidad emocional. Divorciarse es muy difícil, y a veces se tiene la falsa creencia de que los casos que nos llegan a mediación son los casos más fáciles. No necesariamente, no es exacto, pero luego abordaremos este tema. Por supuesto, otra variable es quién ha tomado la decisión. No es lo mismo la persona que está completamente, pues firme en la decisión que sea impuesta. Variables de cooperación y enfrentamiento a dificultades, elemento muy importante. Y también cómo se han gestionado los problemas en el pasado. ¿Cuál es la historia de aprendizaje que venía trayendo esta pareja anteriormente, antes de acudir al centro de mediación, antes de acudir al juzgado? Y por último, algo que ya se ha dicho y que mi compañera María Ángeles, que siempre es un gusto escucharla, lo ha dicho, la vía utilizada para separarse o divorciarse. Ella decía, utilizo sus mismas palabras, parejas atrapadas en el proceso judicial. Bueno, si como estamos viendo divorciarse en general es un proceso difícil, hay dos circunstancias que bajo mi punto de vista creo que tenemos que poner encima de la mesa, y es el grado de cooperación y el grado de conflicto. Si el conflicto es alto y el grado de cooperación es alto, obtendremos mejores resultados, más éxitos para alcanzar acuerdo, que si el conflicto es bajo, pero el grado de cooperación, la comunicación entre las parejas también es baja. Fíjense ustedes, progenitores que presentan resentimiento mutuo, que tienen unas grandes emociones a flor de piel, rabia, dolor, pero que son capaces de sentarse y de hablar de las cuestiones relativas a los hijos, alcanzan más acuerdos que aquellos que se mantienen en desavenencias y que toda su energía está proyectada en sus conflictos en vez de dedicarse a otros temas, que quizás son una de las cuestiones que también ha salido. ¿Cómo nos llegan a los diversos ámbitos, sea mediación, sea un despacho de abogados, en el juzgado? ¿Cómo nos llegan las parejas? Yo, para continuar,
quisiera traer a la mesa 3 casos que he elegido escogiendo variables de los que quiero ilustrar en esta intervención mía. Vamos a hablar del primer caso, ¿vale? Este primer caso yo le he denominado caso de Rosa y Alfredo. Esta pareja presentaba una intensidad emocional muy alta, con unos roles muy marcados de víctima y culpable, y nos llegan al centro de mediación por el boca a boca. En nuestro programa extrajudicial es un índice bastante alto las parejas que nos llegan porque se las han recomendado otras personas. Y tienen unos grandes problemas para ponerse de acuerdo debido a una infidelidad de él cuando ella estaba embarazada. Esto lo que ocasiona es una resistencia absoluta a que el padre mantenga contacto con la bebé. Cuando nos llega este caso a mediación, la niña presentaba apenas 3 meses. Bien, bueno, pues había otros 2 niños mayores y se consigue acuerdos en relación a los niños mayores y se consigue vencer esa resistencia que tiene la madre, un dolor inmenso que le lleva a no querer bajo ningún concepto que este padre pueda ver a su hija. Entonces, conseguimos, mediante sesiones individuales, el que la madre baje la intensidad emocional y mediante una aproximación sucesiva en donde el padre irá poco a poco relacionándose con la bebé, ella consiga aceptarlo. Pues prácticamente conseguimos todos los acuerdos. Llegamos a la pensión de alimentos, hubo algunas 2 o 3 sesiones en donde ella puso resistencia y ya teníamos el documento firmado para que lo llevaran a un abogado y lo tramitaran. Y ella nos llama por teléfono y dice que lo ha pensado mejor y que necesita bueno, pues, pensar si firma el acuerdo. Lo recibimos y fuimos nosotros los que le sugerimos que fueran a consultar con abogados y que los acuerdos estaban prácticamente alcanzados, que probablemente ellos necesitaban que alguien, y sobre todo ella, le aconsejara qué es lo que podía hacer. Bueno, pues curiosamente esta pareja nosotros hacemos un seguimiento en nuestro centro a los 6 meses y al año y a los 2 años. Fueron a 2 abogados, al final los abogados se pusieron de acuerdo y en el seguimiento nos dicen que se presentó el documento con todos los acuerdos tal y como lo habían alcanzado en el centro de mediación y bueno, a los 2 años tenemos el dato de que cada uno está rehaciendo su vida, que se mantiene el contacto con los menores y que de alguna manera pues bueno, están. Segundo caso. Este segundo caso tiene unas circunstancias diferentes, nos llega a recomendación de la abogada de ella. Se habían separado de mutuo acuerdo y ahora el padre solicitaba en una modificación de medidas la custodia compartida debido a los múltiples problemas que presentaba el hijo de 14 años con cuestiones como desobedecer, faltar al colegio, suspender, indicios de que tonteaba con las drogas y no se ponían de acuerdo con a qué centro escolar lo iban a apuntar. Creo que alguien de la mesa anterior hablaba del conflicto interparental de ir a la guardería A a la guardería B. Aquí era ir a un colegio público, ir a un colegio privado. Bien. Y para poner ya la guinda del pastel, ambos con unos estilos educativos muy distantes, muy diferentes. Esto es una dinámica que nosotros vemos, el padre tendente a la permisividad y la madre más autoritaria. Y yo recuerdo
una sesión que coincidía con las fiestas de la zona donde vivían, y el padre decía, bueno, la madre ponía encima de la mesa de mediación que cómo se le había ocurrido al padre dejar al hijo ir a las fiestas, que había llegado bebido, que no era para dejar a un menor el que acudiera a altas horas de la madrugada. Y el padre le consideraba... Disculpa, 2 minutos, por favor. Vale, bien, bueno, pues a ver, lo que quisiera decir realmente es que las ventajas que tiene el acudir a mediación, lo que quería ilustrar con estos casos es que dependiendo del momento en el que acudan las parejas, se va a conseguir más acuerdos con la primera pareja que tiene un alto grado de cooperación y inician el procedimiento antes de ir a la vía judicial, consiguen unos acuerdos. Esta pareja consiguieron también acuerdos porque bueno, existía un alto grado de cooperación, pero nosotros consideramos que tenían que tener un asesoramiento psicológico para que esos acuerdos se mantuvieran. Y luego había un tercer caso en donde había una derivación del juzgado, un procedimiento muy judicializado de 2 mellizos de 11 años, en donde realmente bueno, la custodia era para el padre y la madre tenía continuamente incumplimiento del régimen de visitas, presentándose al domicilio, yendo a la casa, y los menores no se querían ir con ella. Este procedimiento, este proceso, conseguimos alcanzar acuerdos, pero acuerdos parciales, ellos abandonaron. Así, las ventajas de ir a un procedimiento de mediación y acompañarles en este proceso son las siguientes. Encontrar un espacio para escuchar y comprender al otro. Favorecer la comunicación respetuosa. Posibilitar el hablar de los propios sentimientos y no de exigencias. Se reduce la intensidad emocional y disminuye el conflicto. Y lo más importante, yo he visto muchos casos de mediación, indudablemente se obtienen mejores resultados antes de iniciar el procedimiento judicial. Pero también les digo una cosa, el pasar por un procedimiento y donde los padres, las madres, los progenitores se sientan acompañados, abre un espacio para poder enfrentarse a la situación desde otra mirada. Aunque sea en el juzgado, aunque sea con abogados, tienen una actitud más colaborativa y eso les hace llegar a preacuerdos. Luego, bueno, pues habrá parejas que ya han salido, que tendremos que ver, porque parece que todos los profesionales estamos nombrando que hay parejas de alta conflictividad que no sabemos poner la mirada en cómo les podemos ayudar para que puedan resolver los conflictos. Si me dejas, Yolanda, decir las estrategias solamente, que en estos casos... Muy brevemente, por favor. Vale. Estrategias diferentes a todos los casos de mediación que todos ustedes conocerán. Aquí es fundamental los caucus, sesiones individuales para ventilar emociones, que se utilizan más sesiones en general y que es necesario el informar con mucha sutileza de los principios de reciprocidad para que no se sientan de alguna manera que el proceso empático se viene abajo. Y luego la comediación es importante y se obtienen los resultados. Y para finalizar, yo diría que si bien acompañamos a estas parejas y que los resultados son mejores que no haber pasado por mediación, a veces es insuficiente y es necesario otras vías mixtas o un acompañamiento terapia psicológica. Muchas gracias y doy la palabra a mi siguiente compañero. Gracias. Muchísimas gracias, Sacramento. Yo sé lo difícil que es contenerse en el tiempo cuando tiene uno tantas cosas y tantas experiencias que de contar, pero te agradezco el esfuerzo. Y sin más dilación, le cedo la palabra a Marisol para que nos siga acompañando en esta mesa. Muchas gracias. Marisol, cuando quieras, por favor. Hola, buenas tardes y gracias a todos por vuestra asistencia y a los organizadores por esta novedosa y gran iniciativa, de la cual yo creo que todos esperamos que sea el pistoletazo de salida para muchos proyectos futuros.
Os hablaré directamente desde mi experiencia obtenida en el trabajo con familias inmersas en divorcios de alta conflictividad, en los cuales he sido designada judicialmente. Te encuentras con familias nucleares y extensas, agotadas y desgastadas. Emociones que tienen emociones no resueltas. La básica y principal es la gran desconfianza entre ellos. Judicializadas por las múltiples demandas, conflictos cronificados. No dan un paso sin consultar con el abogado, incluso contestar un email. Tienen miedo, es que tiemblan a veces cuando reciben algunas personas que me explican. Multiasistidas, muchísimos profesionales, hay valoraciones, intervenciones y llegan también con desconfianza, o con algunos de ellos, a que exista un cambio a la dinámica que han seguido hasta ahora, ¿no? El que a veces solicita la coordinación de parentalidad pues está más esperanzado, el otro es más desconfiado normalmente. Entonces, la coordinación de parentalidad se entiende como este proceso que estamos hablando, ¿no? De resolución de conflictos alternativo a los litigios, cuyo objetivo principal es ayudar a las familias a que tengan nuevos compromisos, a que su parentalidad sea diferente, sea beneficiosa para los hijos. Entonces, y que puedan tener así un desarrollo saludable, ¿no? Yo os quiero exponer entonces 3 puntos de vista en gestión y acompañamiento según a quién nos dirigimos. Los 3 son los progenitores, los niños y los profesionales externos. Todos ellos son actores en nuestro proceso. Empezaré por los progenitores. Como ha comentado Sacramento, hay que escucharles. Quieren explicarnos muchas cosas, que les entendamos su visión, porque han actuado así. Validarlos como padres, eso es lo que hay que hacer. Reducir la desconfianza que tienen. Ayudarles a entender que si ambos se fijan en visiones muy diferentes, entre ellos lo que van a entrar es en más conflicto y lo que tienen que hacer es focalizar en sus hijos. Pero sobre todo lo que nos encontramos es que no hay canales de comunicación, está todo cortado, no hay feedback. Cuando pasa algo, simplemente corriendo al abogado y demanda. El otro día pues yo estaba en una coordinación y yo les decía, bueno, buscar una manera. Y el señor me decía, pues ya sé, cuando yo le tenga que decir algo, era un pueblo pequeñito, pues voy al ayuntamiento, lo escribo, se lo dejo a un técnico en el ayuntamiento y ya se lo hará llegar a la señora. Y a ver, ¿pero qué es esto, no? Tiene que ser unas vías mucho más ágiles, ¿no? O el ejemplo de las extraescolares, que como no se comunican, uno elige y entonces el otro decide que como no puede tomar decisiones, no paga y ya tenemos el conflicto. Entonces, bueno, pues nuestra gestión y acompañamiento es ayudarles a ver dónde está la cuestión, por qué se generan estas dinámicas o esta cadenita que una va detrás de la otra. Esto, vale, si ahora nos centramos en los niños, yo intento siempre mínima intervención, pero también reconozco que es bueno ponerles cara y especialmente si son niños con necesidades especiales, pues con alguna deficiencia, con algún trastorno o incluso pues a lo mejor altas potencialidades, ¿no? ¿Por qué es bueno? Que sepan que existimos, decirles que estamos de su lado, que queremos darles voz, que somos su voz ante los padres y esa voz es única, no tienen que cambiar según a qué padre explican las cosas. A los niños hay que transmitirles esperanza en un futuro mejor, en el que sus padres ya están trabajando por cambiar esta dinámica. Es importante que, por ejemplo, cuando yo hago la pregunta a los niños sobre qué recomendación, qué diríais a vuestros padres, yo creo que un 99% contestan que hablen entre sí. Esto es lo que los niños quieren y esto es lo que los padres tienen que entender. Y en tercer lugar, nos encontramos con un actor que a veces se olvida en la coordinación de parentalidad o a lo mejor no es tan conocido para aquellas personas o profesionales que aún no están inmersos o no conocen este recurso,
que es la gestión y acompañamiento que se debe hacer a los profesionales externos. ¿Qué entendemos con ello? Por ejemplo, psicólogos, médicos, psiquiatras, trabajadores sociales, personas que están en un centro de acogida, en un punto de encuentro, profesores y tutores, y algún otro que seguramente me habré olvidado, ¿no? Esta es una labor de vital importancia, que no tiene que ser olvidada, porque el éxito de nuestra misión, que es que los niños tengan a los dos padres y que se puedan ellos desarrollarse de forma lo mejor posible, tiene que ser conseguida desde cada una de las esferas en la que todos estos profesionales intervienen, pero que, bueno, cada uno tiene un desempeño diferente, ¿no? Entonces, yo me he encontrado con profesionales que no saben qué es un coordinador de parentalidad. Es un aspecto comprensible, especialmente, pues a lo mejor hace 3 o 4 años. Hay que explicárselo a estos profesionales cuando contactas con ellos. Incluso, o sea, les envías la sentencia del juzgado, les envías conforme ambos padres te dan el permiso de que puedes hablar con ellos, pero están súper reticentes. Entonces, incluso se pueden sentir amenazados en su labor. Recuerdo el caso de una psiquiatra en que yo quería que valorara a una persona, ¿no? Y me decía que quién era yo, que a ella o se lo decía el juez o que no hacía nada. O esta semana, ¿no? Pues en una escuela de Cervera a la que yo he llamado, pues que la tutora tenía miedo de hablar conmigo. Digo, pero a ver, si yo solo quiero saber cómo está la niña en el colegio y si expresa algún comentario. Pues me decían que para hablar conmigo tenía que hablar con los equipos de valoración como escolar, ¿no? Bueno, ¿qué nos encontramos? Pues que estos profesionales en general no están cómodos con los temas judiciales. La verdad es que que el mundo judicial cuando no lo conoces te da un cierto reparo, te da un cierto miedo, ¿no? Y uno de ellos es a que los denuncien. Y además, porque algunos progenitores amenazan, ¿no?, en su intervención, incluso pues a psicólogos del ámbito público o de los puntos de encuentro, los amenazan. No hagas esto, no pongas esto, ya verás, no hables a mi niña, etc. Entonces, la gestión que tenemos que realizar es apoyar su labor y darle sentido, tanto si son públicos como privados. Incluso algunos, pues yo he recomendado que no intervengan porque ya existe otro psicólogo que lo está haciendo público. Por ejemplo, un caso que una niña tenía un psicólogo privado que estaba trabajando en un abuso, como que la niña había sido abusada. Y los psicólogos del ámbito público, como tenían todos los documentos de que eso no era cierto, lo que estaban trabajando era la revinculación pues con el progenitor en este caso, ¿no? Entonces, en este caso se le dice, mira, quizás puedes colaborar de otra manera, pero en este caso no intervengas. Hay que informarles de los pasos más relevantes del proceso, aquello que no sea, que se pueda comentar, porque pueden haber temas muy confidenciales, pero tienen que tener la visión adecuada para poder ellos actuar, ¿no? Luego, podemos resolver sus dudas en cómo se redacta un informe, a quién enviarlo, compartir experiencias de otros servicios que no están conectados con ellos, ¿no? Y les ayudamos acortando el tiempo de reacción, solucionando las dudas que pueden tener. A mí me han llegado a preguntar, o sea, yo les pido, ¿no?, porque tengo que hacer un informe al juzgado, pero a ellos, paralelamente, también les pido un informe de su intervención, ¿eh? Y entonces me dicen, bueno, a ver, ¿y ese informe a quién lo mando? ¿Y cómo lo redacto? ¿Y tiene que ser muy corto, muy largo? Bueno, pues les ayudas. Ahora ya, hablando de ventajas y beneficios... 2 minutos, por favor. Sí, hablando de ventajas y beneficios a nivel global que tenemos en el acompañamiento y gestión, encontramos que el coordinador de la parentalidad es un director de orquesta que tiene una visión global de la familia. Antes, en la intervención de Pascual Ortuño, ha explicado la importancia, ¿no?, de que alguien conozca en detalle todo lo que está ocurriendo y que lo pueda conectar todo. Esto es un beneficio muy importante. La intervención es psicoeducativa, de reducción del conflicto, o sea, por varios frentes. Puedes dar una respuesta rápida, emocional, desencallar bloqueos judiciales y del procedimiento,
Luego también decir que los informes que se envían al juzgado suponen un instrumento de control que los progenitores te hacen más caso y luego puedes dar respuesta a esos bloqueos que surgen en otros profesionales. Y, en principio, la coordinación de la parentalidad, aunque podría reducir los costes económicos y emocionales si hay una tregua judicial, aunque hay gente que puede no vivirlo así. Y ya para acabar, deciros que mi aportación personal en este encuentro de profesionales sería el reclamar una difusión de esta figura del coordinador de parentalidad antes de la cronificación del conflicto. Si pudiera ser de forma preventiva, sería un éxito y daría una mayor visibilidad a los beneficios que reporta su uso. Es decir, ¿por qué hay que llegar al tratamiento de un cáncer que quizás es ya paliativo, cuando ese tratamiento puede ser ya preventivo y que no se desarrolle un cáncer? Nada más que deciros, muchísimas gracias por la audiencia y os deseo una gran adquisición de herramientas para ayudar a todas estas familias que lo necesitan mucho. Muchísimas gracias, Marisol, y le cedo ya la palabra a Santiago. Se están recibiendo bastantes aportaciones y algunas preguntas que pasaremos posteriormente a poder ir tratándolas y respondiendo. Santiago, cuando quieras, por favor. Gracias. Muchas gracias, Yolanda. Lo primero, muchas gracias a los organizadores, por supuesto a Gonzalo Ruiz y a Naval por contar conmigo para esta mesa. Y a Yolanda por la buena coordinación que ha estado haciendo de nosotros tres en estos días pasados. El tema del que yo quería hablar, algunos lo habéis podido posiblemente adelantar porque Gonzalo me pidió justo que para Diario de Mediación hiciera ya un adelanto de la temática que quería poner sobre la mesa y me parecía interesante la oportunidad de un congreso como este en el que nos juntamos tantos compañeros, el generar la oportunidad de abrir temas que desde mi punto de vista deben abordarse y además deben abordarse justamente por los profesionales que nos estamos dedicando a ello. Y en este caso, el tema que quiero poner sobre la mesa tiene que ver con un mito que se ha ido construyendo en relación a la coordinación de parentalidad, cuando todavía la coordinación de parentalidad está básicamente en sus inicios, ¿no? Se ha dejado ni levemente que crezca un poco cuando ya ha surgido movimientos muy potentes en contra de una figura que se está viendo como amenazante desde mi punto de vista, justamente el motivo por el cual quiero abordarlos, porque es un error esa amenaza, pero puedo entender la amenaza, es decir, la amenaza es algo subjetivo y poner sobre la mesa la necesidad de atender, cuáles son las necesidades que están detrás de esa vivencia de amenaza, ¿no? Y como tal creo que debemos prestar la atención, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que ha supuesto ya un movimiento desde hace unos años aquí cada vez más grande sobre un debate en el que muchas veces somos nosotros los primeros, los coordinadores de parentalidad, los que no hemos hablado, no hemos dado respuesta a ello. Y empiezo con un silencio que empieza por mí y que en el día de hoy he decidido romper. Empezó por mí hace varios años, permitidme que sitúe un poquito el tema. Hace varios años se produce una serie de encuentros con el fin de coordinar los proyectos de coordinación de parentalidad, para la redundancia, que se estaban llevando a cabo y empiezan a producirse una serie de encuentros donde van distintos, algunos político-técnicos y otros coordinadores y responsables de esos proyectos y demás, y alguna asociación es también invitada. Yo en este caso fui invitado cuando ya llevaban varios encuentros. El que fue por primera vez mi primer encuentro fue también el último que se produjo de estos encuentros. Y fue el último justamente por el tema que vamos a poner o que quiero poner sobre la mesa y que me gustaría que pudiéramos participar y comentar todos, ¿no? Lo que se planteó en aquella ocasión, y que yo en mi caso callé un poco por timidez, justamente por ser el nuevo en esas reuniones, era el que la coordinación de parentalidad podía ser un peligro, podía convertirse en un vehículo para que los maltratadores pudieran seguir ejerciendo violencia hacia sus exparejas.
y por lo tanto, y basándose en algunas ideas como, uno, la mediación está prohibida en violencia de género, por lo cual la coordinación de parentalidad también debería ser así, por un lado, y por otro, que los cursos de formación en coordinación de parentalidad no incluían formación en violencia de género. Bueno, yo reconozco que ya entonces me llamó un poco la atención porque primero yo era y sigo siendo coordinador justamente del curso de la UDIMA, y desde nuestra primera edición hemos tenido justamente contenidos de violencia de género. Segundo, algo que me parecía obvio, la mediación y la coordinación de parentalidad, aunque son primas hermanas, no son lo mismo. O aunque son hermanas, no son lo mismo. No es, nos movemos con principios diferentes y con intervenciones diferentes. Con lo que, ahondando por válido, que supondría otro debate, en el que seguro que mi compañera Naval estaría encantada de sumarse, si es o no adecuado la mediación en esos contextos, no vamos a abrir este debate en este momento. Me gustaría centrarme en realmente si la coordinación de parentalidad puede ser efectivamente un vehículo para los maltratadores o si puede ser todo lo contrario, una intervención que incluso pueda servir para detectar y poner sobre aviso de situaciones donde haya violencia de género. En mi caso, y la opinión que evidentemente yo voy a defender, es esta última, ¿no? Yo considero que la coordinación de parentalidad aporta algunos elementos que hacen que justamente en determinadas circunstancias el que haya un profesional ahí viendo, observando qué pasa en una interacción, puede hacer que en muchos casos donde incluso no se haya detectado violencia de género, pueda poner sobre la mesa el cuidado, atención, aquí hay violencia de género. Y si me permitís, muy brevemente, antes de que Yolanda me riñas, un pequeño caso tan reciente como ayer. ¿Vale? En este caso no estaba interviniendo yo como coordinador de parentalidad, sino en mi rol de psicólogo. Con dos menores cuyos padres están en el proceso de separación. Justo en la sesión hasta ahora, estaba sobre la mesa, aunque habían venido por otros motivos, supuestamente, luego empezó a aparecer el peso que estaba teniendo la separación en el daño emocional que estaban teniendo estos menores. En esa conversación que mantuvimos, de repente, entre los tres, estoy diciendo menores, pero en realidad ya han cumplido los 18 años, 18 y 19. En esa conversación que estábamos manteniendo los tres, de hecho, empezamos a darnos cuenta, ¿no? A mí me llamó la atención un par de detalles, de cosas que comenzaron a comentar, y a partir de ahí empezamos a hablar, y los tres conjuntamente empezamos a darnos cuenta que lo que en un principio habíamos interpretado como una cierta vendetta por parte del padre hacia la madre, que quizá había algo más, que no respondía exclusivamente a esa vendetta. Y pudimos empezar a revisar, evidentemente, porque como profesionales lo primero que hacemos es intentar identificar qué es lo que hay ahí, pudimos empezar a detectar que quizás en esa relación, ya no durante la separación, sino incluso previamente, o sea, había una relación de desigualdad muy grande, había una cosificación importante por parte de él hacia ella, había pequeños signos de que podía haberse producido, si no violencia física, o al menos los hijos no lo sabían, sí claramente violencia psicológica, control económico y otros elementos. Lo más curioso de esta historia es que, hablando sobre la madre, la verdad es que, bueno, evidentemente nos dio señales de que, cuidado, aquí tenemos algo, a mí me preocupaba, empezamos a hablar del tema y, bueno, de alguna manera a partir de ahí nos hemos puesto alerta los tres en intentar ver qué es eso que se está produciendo, porque a lo mejor estamos hablando de algo mucho más gordo que esa rivalidad clásica por los dineros de una separación. Hay un deseo de venganza y un deseo de hacer daño, y ese deseo de hacer daño parece vinculado al tema de no puedo permitirte que te vayas de mi vida, tú que eres prácticamente un objeto mío, ¿no? Lo que me llama la atención, no me llama la atención porque creo que es bastante habitual, y de ahí mi defensa de esta historia, es que en muchos casos que
por suerte o por desgracia, he podido intervenir en violencia de género, han sido casos donde muchísimas veces la propia víctima no es consciente de que es víctima de violencia de género. Y este era el caso de esta mujer. Esta mujer está viendo esas respuestas. Por un lado está hiperfeliz porque se ha separado ya de este señor, y yo creo, pues según pudimos reinterpretar ahora, que cuando los chicos decían, está un poco adolescente, digo, y tanto, está descubriendo la vida que durante 20 y tantos años no ha podido disfrutar. Entonces, podríamos entender incluso también algunas de las respuestas de la madre. Pero es verdad que muchísimas mujeres no son ni siquiera conscientes. Entonces, el reto ya no es si en casos donde ha habido violencia de género se debe o no se debe, que también es un debate, se podría o no intervenir con una coordinación de parentalidad. Mi opinión es que toda mirada profesional, mirada atenta a qué está pasando, puede suponer no un vehículo para maltratadores, sino todo lo contrario, una oportunidad para que el profesional pueda ver aquello que, si no existe el coordinador, no se ofrece una alternativa. Con lo cual, son personas que a lo mejor el caso se ha judicializado, no ha llegado a nada y tienen que seguir tratando la una con la otra cuando hay una situación de desigualdad muy potente. Un profesional sí puede verlo, puede detectarlo, puede intervenir y informar adecuadamente al juez o jueza para que tome las medidas que considere oportunos. Yo creo que la mirada, siempre que sea una mirada efectivamente profesional y bien formada, la mirada no está de más en situaciones de desigualdad y pueden ayudar a detectar todo esto. Y ese es básicamente el tema que quería poner sobre la mesa. Y otras ideas que quería también abordar, pero me gustaría un poco dejarlo ahí. Sí contar que esto se va convirtiendo en una bola muy grande, tan grande como hasta hace muy pocos días, habéis estado hablando en la mesa anterior del SAP y del rechazo del SAP, no voy a entrar en ese debate tampoco, pero hace muy pocos días un ministro hablaba y mezclaba los dos conceptos, rechazando los dos conceptos como si fuera lo mismo, y decía ese rechazo al SAP y a la coordinación de parentalidad. Claro, como profesional es como de, me estás juntando churas con merinas. No es lo mismo. Incluso si quieres y estás en contra del SAP, bueno, dirige hacia hipotensión, bueno, lo tendremos que debatir, como decía la compañera anteriormente. Pero mezclarlo además como SAP y coordinación de parentalidad van de la mano, creo que es un grave error, creo que no es así y creo que tenemos que transmitir a los propios coordinadores poder explicar, ser más didácticos en explicar en qué consiste nuestro trabajo y justamente cómo podemos ser todo lo contrario, una figura protectora. Y ahí me gustaría dejarlo, Yolanda. Muchísimas gracias, Santiago. Ya entraba ahí a decirte, por favor, terminando. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres por vuestras aportaciones. Muchísimas gracias a los tres por el grandísimo esfuerzo de intentar ceñiros al tiempo con tantas cosas y tanta experiencia que tenéis para compartir. Y paso ahora a recoger algunas de las aportaciones y de las preguntas que se han ido realizando en el chat. Intento recogerlas en orden que han ido apareciendo. Y esta está dirigida a ti, Marisol. María Dolores Hernández pregunta si, en tu opinión, se debe nombrar a los coordinadores sin que exista conflicto, es decir, con un carácter previo incluso a la judicialización, ¿no? Como una mirada preventiva en ese sentido. Marisol, disculpa, tienes el micrófono cerrado y no te estamos oyendo. Aunque las preguntas se han dirigido a personas, yo sí os invitaría a los tres compañeros a que, dado que tenéis una amplísima experiencia y conocimiento, podáis construir la respuesta entre los tres desde las diferentes miradas que hemos ido abordando esta mesa. Así que os invito a que podáis abordar esta respuesta. Gracias. Yo siempre he pensado que sería muy, muy idóneo que existiera algún tipo de formación, aunque fuera una única sesión, en el momento en que los progenitores se separan. Ahora hay muchas herramientas, aunque fuera grabado un vídeo o algo, que lo tendrían que escuchar y entender, y eso ya sería un poco preventivo. Lo idóneo sí que sería eso, lo veo difícil en este momento, pero sí antes.
En el momento en que los progenitores van mucho al juzgado o que ya se empiezan a ver un poquito de cosas raras, pues entonces ya poner una persona. No que pasen a lo mejor 2 años o 3 años y entonces ya es muy difícil una revinculación, no sé, de los hijos con alguno de los padres. ¿Alguno queréis añadir alguna otra cuestión o pasamos a las siguientes preguntas? Bueno, pues pasamos. Comentaba la compañera Clara Sanz que ella desde su lugar de trabajo cada vez está comprobando cómo llegan niños, niñas y adolescentes cada vez más dañados por el conflicto generado por la separación de los padres y de las madres, ¿no? Y considera que desde el enfoque de la protección y valoración del riesgo, de alguna manera hay que devolver a los progenitores la conciencia de ese daño que se ha generado para contar con su colaboración en el proceso. ¿Qué opináis de esto y cómo creéis que se puede hacer para revertir una situación en la que muchas veces ni los mismos progenitores son conscientes del impacto tan negativo que se está generando en los menores, ¿no? A ver, yo creo aquí también que los psicólogos tienen bastante, los psicólogos pues, sanitarios, o sea, tienen mucho que hacer, ¿no? Porque si estos progenitores, alguno de ellos está en terapia, pueden ya ver si está volcando, por ejemplo, mucho las emociones sobre los hijos o hablando mal del otro padre, pero para eso tiene que conocer este recurso, ¿no? Para poder pues, derivarlo o comentarlo o que busquen a alguien experto. Pero gente que no acuden a, pues, a un psicólogo, más difícil, ¿no? Detectar o cómo hacérselo llegar. A mí me gustaría también aportar algo, si me permitís. Aquí en Madrid en concreto, en otras comunidades se hace de otra forma, existe lo que se llama las comisiones de apoyo familiar. Seguro que la compañera que es de Madrid lo conoce, porque acuden miembros de cara a valorar posibles las situaciones de riesgo en las que están algunos menores, en situaciones de desprotección. Acuden personas de servicios sociales, de los centros de atención a la infancia, bueno, de protección y demás, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención y me ha parecido muy curioso cómo en estas mesas donde abordamos distintos casos, es muy poco frecuente ver casos donde las consecuencias están, donde los menores que estamos abordando son menores que se encuentran en batallas legales importantes entre los padres, legales que evidentemente son batallas también psicológicas y con daños emocionales. Significa que estos casos no llegan, y un poco va en la línea de lo que dice Marisol. No se detectan, y si se detecta, se entiende que no hace falta intervenir. Si una mujer está sola cuidando a 3 niños y tiene ciertas dificultades y demás, ahí intervenimos todos los que estamos en los ámbitos sociales a machete, sin problema, no nos cortamos un pelo. Pero en casos de este estilo no existen, esos casos no se ven. Y recientemente había una mujer justamente que había sido víctima de violencia de género, donde la niña estaba completamente manipulada por parte del padre, que había dejado de estar con el padre, no se estaban cumpliendo, había temas ahí, por lo tanto, civiles en reclamación, y había un momento en el que me planteaba, y lo poníamos sobre la mesa con los compañeros de servicios sociales, a ver, en este caso tenemos una niña que no está viviendo con el progenitor con el que debería vivir. Y demás, que estamos viendo que hay clarísimas interferencias parentales por parte de este padre, que además tiene varias denuncias de violencia de género, de esta y de su anterior pareja, es decir, un pieza fino. Había un momento que decíamos, es que evidentemente esta menor adolescente no va a querer vivir con su madre, pero a lo mejor habría que tomar una medida de protección. Y decir, pues ya está, no puede vivir con la madre porque efectivamente está más que saboteada a día de hoy, pero no puede vivir con ese padre porque va a seguir siendo saboteada. Casi es mucho más saludable para la menor el que pudiéramos sacarle de ese contexto y desde el contexto de protección ayudar a que pueda restablecer el vínculo con la madre que se ha roto en el camino, llevaban 6 meses sin verse y negándose la niña a ver a su madre. Hay muchas situaciones de este estilo. Hay muchas situaciones donde el conflicto es aún más grave por el tema de la violencia de género. Pero hay muchos conflictos donde habría que explicar a los padres, oiga, si ustedes se siguen peleando, lo que están siendo son no aptos, ninguno de los dos, ¿vale? Para tener la tutela de su hijo, ¿no? Y habrá que buscar vías alternativas en las que podamos proteger a su hijo y demás, si no se están siendo capaces.
Sé que es una fuerte, pero creo que el coste que estamos teniendo para nuestros menores es muy, muy, muy elevado. Insisto, y muchas situaciones en las que los menores están completamente utilizados en ese contexto. Gracias, Santiago. Confirma Clara que cada vez se están llevando más de estos casos al CAF, que ya es trabajadora social y también valoran estas situaciones, te lo estaba confirmando. Continuamos con más intervenciones. María Begoña Martín. Yolanda, si me permites, yo querría... Sí. Intentamos, por favor, no alargarnos mucho en las intervenciones porque se están surgiendo varias... Me gustaría poder abordar todas las cuestiones que están saliendo, ¿de acuerdo? Vale. Ante esta pregunta, yo decir que mi aportación sería ayudar a las familias, a los padres y madres, a identificar que el proceso de divorcio es complicado, que sepan las emociones que van a tener y que de alguna manera antes de llegar a la propia situación divulguemos. Sería estupendo que salieran más en las series de televisión de una manera más normalizado el tema del divorcio, guías como la que hemos hecho desde nuestra asociación. Yo creo que en las escuelas hay que dar más herramientas a los padres y a las familias porque a veces están tan inmersos en su propio dolor que no saben cómo atajar el problema de los hijos. Ya está. Pues aprovechando que te tengo ahí en la pantalla, Sacramento, la siguiente pregunta era también para ti. Begoña Martín ha hecho varias preguntas, todas ellas relacionadas con el tema de la comediación que has marcado en tu exposición como estrategia de acompañamiento. Ella te dice que por favor si le puedes ampliar este concepto, el perfil y plus de la persona con la que se comedia, si necesariamente tienen que ser personas del ámbito de la psicología o de la pedagogía, y a su vez, con esta idea de la comediación, también pregunta María Begoña Martín Pradera si la persona de la coordinación de parentalidad también sería adecuado que se hiciese en coparentalidad, no sé cómo denominarlo, o sea, que fuesen dos las figuras que pudiesen intervenir como se habla cuando se habla de la comediación, ¿vale? Muy bien. Bueno, pediría, como te he dicho antes, intervenciones breves porque hay bastantes cuestiones, estoy suscitando mucho interés. Vale. Bueno, pues en cuanto al perfil, no necesariamente que vengan de la disciplina, ni de la psicología, ni de pedagogía. Sean mediadores formados, porque estos casos necesitan mediadores expertos, pero además que identifiquen sus propias emociones, porque las propias emociones que tienen los mediados interfieren en nuestro proceso mediador. Entonces, la comediación es muy interesante porque si es un mediador el que guía el proceso, el otro compañero puede estar apuntando todo lo que se ve en la sala y nos da como beneficios varias cuestiones. 1, trabajar la imparcialidad. 2, generar más ideas para la siguiente sesión. 3, se generan a veces, los mediados quieren generar alianzas. De esta manera conseguimos dar esta circunstancia. Y fundamentalmente, y con esto termino, también para el propio mediador que interviene, porque ciertamente es un trabajo que agota y a veces ese equilibrio con otra persona pues ayuda a que el proceso sea más fructífero. Muchísimas gracias por la responder. Ahora hay una batería de preguntas, estoy pendiente un rato de la hora. Por una parte, Mayra María Teresa pregunta si la formación... Y esta os la lanzo a los tres, os hago la batería de preguntas y luego ya os dejo que respondáis. Mayra María Teresa pregunta, a ver si la formación litigiosa del abogado es parte del problema, ¿no? Es decir, que es parte del problema. Cuando tienes una formación más basada en claves de litigio, a ver si esto forma parte del problema porque no derivan, no manejan las herramientas adecuadas, bueno, pues no saben qué otras alternativas hay, bueno, pues al final abordan las situaciones desde las herramientas que tienen y si consideras que esta formación litigiosa es parte del problema. Eso es una de las preguntas generales que se lanzan. Meli Herrera, creo que te la lanza a ti, Santiago, no lo dice, pero dice, y cuando el propio área de protección del menor no da respuesta ni interviene en expedientes de riesgo abiertos desde hace años, concretamente 4 años, creo que tiene un caso en la cabeza, con el correspondiente agravamiento denunciado por los diversos profesionales, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si quien tiene que intervenir, por la razón que sea, pues no está... Finalmente, ¿sí?
¿Sí? Bueno, y ya continúo con el resto de las preguntas, que estas creo que también van más dirigidas a ti. Preguntan, vale, estaba dirigida a ti, Santiago, se detecta una situación de violencia. ¿Cuál sería el procedimiento? Esto igual no ha quedado lo suficientemente claro. Pregunta, informar al juez, orientar a la mujer hacia los recursos especializados o abordarlo con la mujer por parte del profesional de coordinación de parentalidad en el abordaje de esta situación que se ha dado. ¿Y en qué momento se considera adecuado el papel preventivo del coordinador de parentalidad? Y ya, finalmente, y la última pregunta, y os dejo los 4 minutos que nos quedan para que las podáis responder. ¿En qué momento, ¿a qué atribuye Santiago la visión errónea de la figura del coordinador de parentalidad? Ha salido en varias ocasiones a lo largo de la tarde que, bueno, que a veces no se conoce bastante, que hay una visión muy negativa, que se confunde. Entonces, bueno, ¿a qué lo atribuimos? Así que os doy la palabra, compañeros, para que... Vale, si queréis empiezo yo esta vez. Vale, respecto a Meli, que además eres de Madrid, el Sistema de Protección de Madrid, en fin, la única solución está en votar un poquito mejor. El Sistema de Protección de Madrid está fatal, la verdad que está, vamos de mal en peor y es impresionante, con lo cual, los que trabajamos en el ámbito, ¿qué me vas a decir? ¿Qué te voy a decir yo a ti que no sepamos lo mal que estamos? Y ya con el COVID ya ha sido peor. Hay muchas necesidades, muchas carencias y no está siendo un vehículo de atención importante. Respecto al tema de qué habría que hacer, yo te diría creo que las 3 propuestas que hace son las propuestas que básicamente se podrían hacer. Primero, la intervención por parte del propio coordinador de cara a ver hasta qué punto esta persona es consciente de lo que hay y demás, y cómo está viviéndolo y si hay conciencia o no. A partir de ahí, intentar, evidentemente, derivar al recurso específico. E intentar que desde los recursos especializados pueda empezar a recibir una atención. O un profesional no especializado, pero el coordinador tiene la oportunidad de hablar con ese profesional, y más si en este caso le pide como motivo autorización a la mujer para decir, oye, al profesional al que vayas, existiría la posibilidad de que pueda yo hablar y coordinarme, porque, bueno, pues a lo mejor necesita una atención de, oye, revisa esto. Es verdad que el trabajo de toma de conciencia por parte de una víctima tarda mucho tiempo. Yo he tenido casos en los que he tardado hasta 1 año en que pudieran llegar a decir, primero, esto es maltrato, este es un maltratador y yo soy víctima de maltrato. Con lo cual, es verdad que no es un trabajo fácil. Y creo que también, evidentemente, hay que informar al juez, decir, oye, aquí estamos encontrando esta situación, alertar al juez o jueza, si hay comunicación directa con él, que hay jueces y juezas muy abiertas a poder mantener una conversación, es mucho más fácil a veces que ponerlo en un informe, avisar de, oye, estoy viendo esto, debatámoslo, cómo lo hacemos, deberíamos seguir con la coordinación o no, serviría por lo menos lo bueno que decíamos antes, la coordinación de parentalidad, y ahí a la pregunta siguiente, las metodologías cambian. Yo puedo no juntarles, pero puedo seguir interviniendo. Por un lado, con la víctima y por otro lado, con esa figura del maltratador, que tiene acceso a través de los hijos, ahora que está tan de moda el concepto de violencia vicaria, ¿no? Tiene acceso a los hijos como forma de hacer daño. Y por lo tanto hay que intervenir y además dejar bien claro, y cuidadito, porque como esto que haces no lo dejes de hacer, y yo nunca se lo hice, voy a informar al juez inmediatamente, porque el daño que suponía a los hijos era bastante importante. Con lo cual yo me quedo con el pack completo. Me parece que los 3 que planteas son fundamentales. Y respecto, por último, a la visión errónea del coordinador de parentalidad, es que no ha dado tiempo, además, a que nazca, es que no podemos ni defender. Estamos defendiendo la mediación todavía a día de hoy y tenemos que defender también la coordinación de parentalidad. Primero, oposición de algunos mediadores pensando que mediación y coordinación somos personas distintas. No, o sea, habitualmente cualquier coordinador casi siempre viene del ámbito de la mediación, aunque tenga más conocimientos en psicología, más conocimientos en tal y cual, ¿no? Y aunque tenga una formación específica. Pero prácticamente la mayor parte de coordinadores de parentalidad sí son mediadores. Y si no, necesitan formación en mediación.
Y ahí ha habido una primera resistencia, para empezar. Luego la resistencia que os estoy planteando, el ser malinterpretado y no entender que es por eso por lo que yo hoy quiero también levantar la voz y decir, señores, vamos a ser didácticos y aclarar que esto no es malo para las mujeres. Esto no es malo para las mujeres. Es decir, lo último que yo haría sería algo que considere que sea malo para las mujeres, ni muchísimo menos. Tenemos que ser muy didácticos y repetirlo mucho, porque si en fases tan tempranas nos callamos y no explicamos lo que hacemos, es comprensible que la visión sea errónea. Y yo entiendo las dudas, la gente vive lo nuevo como una amenaza. Vale, hay que explicarlo, hay que aclararlo. Aquí estamos para esto y la intención es llegar a más contextos. Y por mi parte, hasta ya creo que todo, ¿no? Sí, perfecto, muchísimas gracias. Sacramento, Marisol, ¿queréis añadir algo más al resto de las preguntas que se habían quedado ahí encima de la mesa? Brevemente. Sí, creo que había... Sí, perdona, Yolanda, creo que hay una pregunta que ha hecho una persona acerca de si parte del problema es las herramientas litigiosas, creo que has dicho. Bueno, yo creo que indudablemente es parte del problema, pero no se puede reducir a eso. Yo diría que cada vez más los abogados están más a favor de la mediación y de la cultura del pacto, pero hay que ser realistas. En España partimos de una justicia del derecho romano y yo creo que los planes formativos pues tienen que ir introduciendo más esa cultura del pacto. A veces nos damos de cara a la pared porque estamos divulgando la mediación, pero realmente en la sociedad, en la universidad, lo que observamos, lo que se vende es... no voy a poner ejemplos que todos podemos pensar, es llegar a acuerdos o estar en desacuerdo en el ámbito social. Bueno, pues yo creo que es parte del problema, pero que, bueno, pues no se puede reducir solo a eso. Muchísimas gracias. Yolanda, estamos fuera de tiempo. Perfecto, pues nada, Marisol, ya lo siento, nos hemos quedado fuera de tiempo. Agradecer a los tres las intervenciones, agradecer a las personas que habéis estado siguiendo la intervención, todas vuestras preguntas y toda la transmisión de vuestras inquietudes. Como os he dicho, es muy complicado, tienen mucho que decir, pero bueno, muchísimas gracias por haber intentado ceñiros al tiempo. Muchísimas gracias por la atención, Agur.